¿Cuál es el color más escaso en la naturaleza? ¿Cuál es el color que uno menos ve de forma natural? ¿Blanco? En la naturaleza, en los animales, en las flores. ¿Cuál es el color que menos se ve? El más llamativo de todos en la naturaleza. El negro no. ¿Cuál es el más común? Verde, café, negro, rojo. Bueno, ¿cuál es el menos común? No, naranja y harto. El color menos presente en la naturaleza es el azul. No. En la naturaleza de las flores, animales, que naturalmente se da. Cuando uno ve una mariposa azul, uno dice, wow, ¿cierto? Un pájaro azul, wow. Una flor azul, hay pocas, es muy raro. De pronto les echan algún colorante. Quiero hablarte un poco del color azul. ¿Ya lo tenemos listo, Laurita? Listo. Entonces resulta que este señor que se llama Nicolás Koch-Duque, que es un cofundador de una empresa de bioinnovación colombiana que se llama Ecoflora Cares, él estuvo hablando en 2005 con un consultor alemán que le estaba ayudando con algún proceso financiero. Y este experto alemán le comentó, le dijo, ese alemán era experto en colorantes, le dijo, el azul es el santo grial de los colores. Santo grial se refiere a la copa que supuestamente tomó el Señor Jesús y que se supone que si uno llegara a beber de ese santo grial, pues tendría la vida eterna o algo así. Entonces, cuando se dice el santo grial se refiere a algo que es muy difícil de encontrar. Y resulta que 2 años después se encontraba Nicolás en la plaza de mercado de Quibdó y había una mujer afro vendiendo una fruta que jamás había visto, entre verde y marrón, más o menos del tamaño de un aguacate. Él le pidió que la cortara por la mitad y al cortarla por la mitad, al principio era del color de la guanábana, pero inmediatamente la cortó, comenzó a tener unos visos azules entre la pulpa. Le llamó mucho la atención, además porque lo que le había dicho el consultor alemán, el azul es muy difícil, no se ve en la naturaleza. Compró varios kilos de esta fruta que es un árbol que se llama jagua, que no se cultivaba de forma industrial, simplemente se daba de forma silvestre. Y la envió a su laboratorio en su empresa en Medellín. Pasaron más de 15 años desde ese evento. Comenzaron a estudiar cómo podían extraer el colorante natural que salía de esta fruta, poder obtener un colorante estable, seguro, que no fuera tóxico, porque su propósito era avalarlo como un colorante para alimentos y bebidas. Y hicieron el proceso de validación ante la FDA, que es la sociedad, la empresa, no sé cómo decirlo. La agencia es la palabra, la agencia encargada de certificar la seguridad de colorantes, alimentos, drogas en Estados Unidos, pero es muy importante porque a nivel de colorantes en los últimos 30 años han certificado menos de 4 colorantes naturales de forma natural. Fue además muy costoso porque les costó más de $700,000 hacer un estudio de seguridad y de no toxicidad en Estados Unidos, no en Europa, porque no saben ni siquiera dónde encontraron en Europa dónde hacerlo. Y pudieron sintetizar ese color azul, pudieron encontrar también cuál es la molécula específica, la forma de producir industrialmente a partir de la jagua o el fruto de la jagua, ese colorante azul para alimentos y bebidas, y ya lo están comercializando. En esta historia vemos un proceso muy interesante. Primero, una meta con respecto a algo que se ve, un color, una meta con respecto a algo que se ve, con el propósito de reproducir el color a base de la fruta, y todo lo que tuvieron que perseverar en esta empresa y toda la cantidad de dinero que tuvieron que invertir y levantar para poder llegar a sintetizar, producir, patentar
y aceptar la aprobación poder recibir la aprobación de la FDA para poder comercializar de forma segura este colorante. Yo quiero que te preguntes por un momento, ¿cuáles son las metas en las que más estás pensando el día de hoy? En las que más te preocupan hoy. ¿Cuáles son esas metas que más te preocupan el día de hoy? ¿Ya lo pensaste? ¿Cuáles son las metas que más te preocupan hoy? ¿Alguien quiere decirme? A ver, Sebas, ¿cuáles son las metas que más te preocupan el día de hoy? Fuerte, fuerte. Lograr un emprendimiento, también de colorantes. No, pero si toca, sí, lo que sea. Lo que sea. Lograr un emprendimiento de lo que sea. Bueno, ¿quién más tiene una meta que le preocupe, que le interese o algo hoy, que quiera comentarnos? ¿Qué metas te preocupan hoy? ¿Qué metas están en tu interés, en tu corazón hoy? ¿Quién quiere hablar? Pues como tal sería como organizar unos proyectos de investigación. Unos proyectos de investigación. ¿Y de qué? ¿De qué? ¿De la universidad? Sí, sí. ¿Y en qué quieres investigar algo? Como tal son en parásito, en animales y el potencial zoonótico. ¿Eso qué significa? La transmisión hacia el ser humano y cómo lo afecta. Ok, la transmisión de ese parásito. ¿Y en qué animales estás mirando eso? ¿Qué animales? Pues como tal es de la tenia y el cisticerco al ser humano. Ok, ¿de los cerdos? Sí, los cerdos al ser humano. Muy bueno, gracias. ¿Quién más quiere comentarnos alguna meta que tenga en mente, que lo esté preocupando, alguna idea? Venga, Sara, cuéntenos, venga. Uno va a ir hasta allá, venga. Rápido, rápido. Saber qué opción de grado voy a escoger. ¿Qué opción de grado y qué opciones tienes? Tesis, monografía, pasantías y especialización. ¿Y para cuándo tienes que hacerlo? Pues el proceso empieza ya, pero la idea sería acabarlo en un año y si no, pues más. Bueno, gracias, Sarita. ¿Quién más quiere comentarnos? ¿Sí escucharon? Sí, se escuchó, ¿cierto? Con respecto a cómo terminar su carrera, si es una especialización, monografía, tesis o pasantía, creo que fue. Y que entonces, ¿qué poder hacer eso? Pero entonces que no es ya, pero de aquí a un año como que ya tiene que tener algo así o si no se alarga. Algo así dijo. ¿Quién más quiere comentarnos algo con respecto a su meta, sus decisiones? ¿Qué, Sara? Sí, que las dos. Comience tú. Que primero la mamá. Una moto. Una moto, oh. Bueno, ¿y tú? Una beca universitaria. Una beca universitaria. Chévere, chévere. ¿Quién más quiere comentarnos de su meta, de su preocupación, de lo que hoy está pensando? ¿Alguien más? Quiero que pienses en algo importante, y es que en nuestra relación con Dios nosotros tenemos una meta, ¿cierto? En nuestra relación con Dios tenemos una meta, y esa meta tiene que ver con reflejar y reproducir el carácter de Cristo, y para eso necesitamos constancia y perseverancia. Lo que quiero hablarte hoy se llama avanzando hacia la meta. La última vez estuvimos hablando de cómo llegaron 3 visitantes a la carpa de Abraham, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran esos 3 visitantes? Era Jesús y 2 ángeles. Era el Hijo de Dios, Jesucristo, y 2 ángeles. Bueno, sí, hablemos del Hijo de Dios, hablemos de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesús nos referimos muchísimo a la persona humana de Jesús en el cuerpo que nació al ser procreado en el vientre de la Virgen María. Ahí no estaba ese cuerpo, porque ese cuerpo nació luego. Entonces hablamos del Hijo, el Hijo eterno de Dios, la persona del Hijo eterno de Dios, que es una sola en Jesucristo, pero cuando hablamos de Jesús nos referimos a la persona humana unida con la persona divina, en fin. Y hablamos cómo Dios le habla, ¿de qué le habla? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué le habló? ¿De qué fue a hablarle Dios de que Sara iba a tener un hijo? Sara se rió. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Que iba a ser tío? Que iba a ser cierto. Que en un año iba a regresar y ya van a tener un hijo. Además le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y vamos a continuar,
Vamos a continuar allí. Entonces necesitamos tu Biblia. Vamos a leer allí de a parejas el texto de Génesis 18, del 16 al 33. Escuchen. Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33. Vamos a leerlo allí. El que no tenga Biblia, aquí hay unas Biblias. Para la próxima traiga Biblia, Sebastián. Para la próxima, Andrea, Gabriela, traigan Biblias. Para los demás, Génesis 18, 16 al 33. Bueno, entonces estamos hablando de este tema esta tarde que se llama Avanzando hacia la meta. Vamos a hablar tres aspectos: una meta, el reproducir y la perseverancia. Una meta, hablemos de una meta. ¿Por qué Dios le habla a Abraham? ¿Por qué Dios le habla allí a Abraham? ¿Quién quiere compartirnos su opinión? ¿Por qué Dios le habla a Abraham? Porque Dios lo estaba poniendo como la descendencia que iba a crear, dice Ferney. Gracias, Ferney. ¿Quién más quiere compartirnos su opinión? ¿Por qué Dios le habla a Abraham? Es una pregunta interesante, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Allí habla algunas razones, pero ¿por qué? Porque iba a ser una nación grande. Gracias, Jamie. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué qué? No quería ocultárselo. ¿Y por qué no quería ocultárselo? Porque era elegido de Dios, porque era amigo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice David? Porque tenía un plan. Bueno, gracias David, gracias a todos los que participaron. Básicamente, Dios le habla a Abraham por el llamado que Dios le había hecho. Allí en el versículo 18 dice, fíjese que está Dios como hablando, o sea, ¿cómo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Y dice, en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y hay una verdad tremenda con respecto al llamado que Dios le había hecho a Abraham. Esa meta que Dios tenía y ese propósito que todos tenemos más bien. ¿Con qué tiene que ver? Ese llamado que Dios le había hecho a Abraham estaba centrado en Cristo. ¿Cómo Dios iba a bendecir a la humanidad? Dios iba a crear una nación, ¿cierto? Con la cual iba a establecer un pacto, en el pueblo iba a mostrar la cultura y el deseo de Dios, como Dios deseaba relacionarse con los hombres, pero el propósito final era que de ese pueblo iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cómo Dios nos iba a bendecir? Por la vida obediente de Jesucristo, por su muerte sacrificial en la cruz y por su resurrección victoriosa. Dios nos iba a bendecir a todos. Y el llamado de Dios a Abraham tenía que ver con ese proyecto, ese propósito de Dios, que todavía no se veía a nivel humano, pero su plan era realizarlo por medio de él. Y ahorita vas a verlo un poco más claro cómo esa meta tiene que ver con Jesucristo. Pero nuestra meta también debería ser el Señor Jesucristo. Alguien que nos acompaña a leer Hebreos 12:2, alguien que lo lea, Hebreos 12:2. ¿Quién lo tiene? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La Biblia nos dice que nuestra meta está en Jesucristo y por eso vamos a fijar nuestra mirada en Él. Ahí ustedes tienen una meta de fútbol, ¿cierto? Coloqué una meta de fútbol porque si hubiera colocado una de baloncesto a muchos no les mueve el piso. A la mayoría les mueve la meta de fútbol. A mí me mueve más la de baloncesto, pero es una meta. Y cuando se está jugando fútbol, el equipo está mirando a la meta normalmente, a la meta donde quiere meter el balón. Y aquí leemos este versículo, fijemos la mirada en Jesús. Jesús es nuestra meta. Y quiero leer este otro texto, Romanos 8:29, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Esa es la meta de Dios y debería ser nuestra meta, llegar a ser como Jesucristo, dice, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¿Cuál es nuestra meta entonces? ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a ser como Jesús.
ser como Él. Nuestra meta no es ser buenos cristianos, nuestra meta no es ser solo buenos ciudadanos, nuestra meta es ser como Jesús. Esas otras cosas se incluyen, porque a veces uno piensa, no, pero es que hasta yo no necesito llegar a ser como Jesús, yo no necesito ser un pastor ni un santo, yo necesito mejorar mi vida y sentirme bien. Pero ¿cuál es la meta? ¿A dónde estás apuntando? Esa es la meta que tiene Dios para ti. Pero yo debo preguntarte, ¿tú tienes esa meta también? ¿Tú tienes esa meta también? Vamos al segundo aspecto. Entonces tenemos una meta que tiene que ver con el llamado de Dios con respecto a ser como Jesucristo. Ahora te vas a dar cuenta por qué esto está tan relacionado con lo que estamos hablando. El segundo aspecto es con respecto a reflejar y reproducir el carácter de Cristo. En la historia que te contaba al inicio del azul de Jagua, ¿te acuerdas? Se logró producir un color azul a base de la fruta de la jagua. Se necesita la fruta para poder producir el color. Para poder reflejar a Cristo, necesitamos a Cristo. No vamos a poder producir algo diferente o producir el carácter de Cristo sin Cristo. Necesitamos la relación con Él. Necesitamos poder producir eso. Y quiero que te fijes por un momento en la historia que tú acabas de leer. Y te voy a señalar algunas cosas que estoy muy probablemente seguro que tú no has visto. Cuando el Señor, ¿recuerdas que es el Señor Jesucristo, el Hijo, Dios eterno, que se le presenta allí a Abraham y comienza a hablar? Y luego dice, le voy a contar lo que voy a hacer, y Abraham comienza a hablar con Dios al respecto de Sodoma. ¿Se acuerdan? Lo acaban de leer. Dios le habla a Abraham y le dice, no voy a ocultarlo, no voy a ocultar. Y esto tiene que ver con algo que se llama el ministerio profético. Te voy a leer estos textos. Amós 3:7, tú lo puedes buscar, yo no va a estar en la pantalla, lo voy a leer. Dice Amós 3:7, dice Amós 3:7, dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Dios estaba actuando con Abraham como un profeta. Te lo confirmo, en Génesis 27 dice Dios de Abraham que él es un profeta suyo. Génesis 27 dice eso de Abraham. ¿De dónde tomó ese llamado Abraham profético? De Jesucristo. Quiero que me acompañes a leer este texto, Hebreos 1, versículos 1 y 2. Búscalo en tu Biblia, Hebreos 1, 1 y 2. Te voy a dar allí un momentico para que lo encuentres. ¿De qué se trata el ministerio profético o la labor profética? De escuchar a Dios y transmitir lo que Dios dice. Transmitir el mensaje de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Amós 3:7? Nada hace el Señor sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas. ¿Por medio de qué? Por medio de los profetas. Dice, en otro tiempo habló por los profetas. Versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio ¿de quién? Su Hijo. Está hablando el ministerio profético de Jesús. ¿Quién nos revela la palabra del Padre de forma perfecta? Jesucristo. Entonces, cuando Abraham actúa como profeta, al recibir revelación de parte de Dios, lo que está haciendo es actuando como el Hijo con quien está hablando. Eso es interesante. ¿Por qué está ese dibujito? Bueno, esa imagen de una persona con una cruz hablando con otra persona en la calle. La cruz dice, ¿estás listo? ¿Are you ready? ¿Estás preparado? Seguramente para encontrarte con Dios o para la muerte o para la segunda venida del Señor. Es alguien que le está hablando a las personas de parte de Dios. Ese es un ministerio profético. Cuando le hablamos a las personas de parte de Dios y las llamamos a reconciliarse, ese es un ministerio profético. Tenemos entonces, ¿de dónde tomó Abraham ese llamado? De Jesucristo. Ahora miremos otra cosa, otro aspecto. ¿Qué
hizo Abraham cuando Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma? Empezó a interceder por ellos. Eso tiene que ver con el ministerio sacerdotal. Abraham ora a Dios y habla a Dios pidiendo una oportunidad de salvación. Hebreos 7, 24 y 25. Si quieres buscarlo, te lo voy a leer. Dice, Hebreos 7, 24 y 25 dice: pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Si tú tienes una Biblia y lo buscas, vas a ver cómo te bendice el poder hacerlo, el buscarlo. Vive para siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús. O sea, si tú tienes una Biblia, te invito a eso, que busques el texto y que lo mires allí mismo en tu Biblia y vas a ver cómo te bendice ese ejercicio, el hacerlo. Estamos hablando de que Abraham comienza a interceder a Dios, no por su propia iniciativa, sino porque al ver el Hijo, que es Dios, su corazón es movido a actuar como el Hijo, que Él intercede por nosotros. Esa imagen está allí, ¿no? De alguien orando al lado de una cruz. Es así, nosotros somos motivados a ejercer una labor sacerdotal en la sociedad, al orar por otros, por Jesucristo, porque nos parecemos a Él. No es por nuestra propia iniciativa. Y quiero que mires este otro versículo, Romanos 8:34. Este texto es precioso. Dice, Romanos 8:34, si lo puedes buscar. ¿Quién condenará? Dice, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Sabes cuál es la seguridad por la cual tenemos salvación? Porque tenemos al Hijo delante de la presencia de Dios intercediendo por ti y por mí. No es porque tú y yo oremos mucho, es porque el Hijo intercede por nosotros. Entonces, cuando Abraham intercede por Sodoma, él está ejerciendo una labor sacerdotal que le ha tomado ¿de dónde? Del Hijo. Y quiero que miremos una última parte en este aspecto de reflejar y reproducir el carácter de Jesucristo. Y es que Abraham habla con Dios sobre su justicia. Allí en el texto que leímos al principio, en Génesis 18:25. Génesis 18:25. ¿Qué dice Génesis 18:25? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí Abraham le dice a Dios: tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no debes actuar con justicia? Matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, le dice Abraham a Dios. ¿Puede ser tratado el malo de la misma forma que es tratado el bueno? ¿Y de qué está hablando? Está hablando, tú eres el rey, y está hablando del ministerio real de Dios. ¿Cuál es el ministerio real con respecto a la justicia? Tiene que ver con respecto a juzgar la maldad y ejecutar salvación. Dios le había dicho a Abraham, o sea, cuando Abraham le dijo eso, él estaba intercediendo por Sodoma, porque Dios le había dicho que había visto la maldad y el pecado gravísimo, dice la versión internacional, de Sodoma, y que iba a ir a ver. Abraham entiende, va a ir a ver y a destruirlo. Y comienza a interceder. Y le dice: Dios, tú que eres justo, no sea que mates al bueno con el malo. Y cuando estamos hablando de Dios y de la justicia de Dios, hay algo que nosotros no vemos normalmente, y es que en el Antiguo Testamento la justicia está unida a la salvación. Cuando los justos claman en el libro de los Salmos, cuando se habla de los justos en el libro de Isaías, de Jeremías, en Primera de Samuel, y cuando se habla de la justicia de Dios y las personas oran a Dios por su justicia, están orando por su salvación. Y porque dicen: Dios es bueno, esperamos que nos haga justicia
y nos salve. Tú, oh Dios, que eres un Dios justo y compasivo. Por ejemplo, el Salmo 71:15 dice: todo el día mi boca proclamará tu justicia y tus hechos de salvación, aun cuando no puedo enumerarlo, lo dice en la Reina Valera contemporánea. Tu justicia y tus hechos de salvación. Isaías 46:3 en la Nueva Versión Internacional dice: habla Dios, mi justicia no está lejana, mi salvación ya no tarda. Estoy por traerlas, concederé salvación a Sión y mi esplendor a Israel. Hay una característica tremenda de Dios, y es que Él nos salva porque es justo. Su salvación procede de esa justicia, está unida y vinculada a ese amor, está unido al hecho de que Él es rey. Y entonces cuando Abraham le dice a Dios y le habla de su justicia y habla de lo que es correcto, que no muera el justo con el malo, pero el malo pues obviamente tiene que morir, él está reconociendo ese valor de Dios, pero está actuando también en ese sentido de hablar de lo que es justo, de lo que es recto. Usted puede buscarlo, usted puede buscar la palabra justicia y va a encontrarla muchas veces junto con la palabra compasión y amor. Tú, oh Dios, eres justo y compasivo. Tú, oh Dios, eres justo y eres bueno. Y es nuestra esperanza que Dios es justo y por eso Él nos salva. Pero esa justicia condena a los malos. ¿Por qué? Porque lo rechazan. Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz tiene también que ver con la justicia. Romanos 3:25. La primera parte del versículo dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. O sea, en la cruz Dios demuestra su justicia, su obra salvadora. Y Dios, Jesucristo, en la cruz está actuando como rey, mostrando esa justicia. Es tremendo. En esa humillación Dios está mostrando su justicia y se hace completamente evidente cuando Él resucita y se muestra en toda su gloria, como lo ve Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. ¿Usted lo ha leído? Dice que vio a Jesucristo resucitado, que su cara era blanca, resplandeciente, sus cabellos como la lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, de su boca sale una espada de fuego, su rostro resplandeciente como la luz del sol a mediodía, sus vestiduras resplandecientes, su pecho ceñido con una cinta, con un cinto de oro, sus pies como bronce refulgente. Y le dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuve muerto y vivo. Y dice que su voz era como estruendo retumbante de muchas aguas. Ese es el Rey poderoso que tenemos, un Rey justo, que al verlo allí en esa cruz nos salva. Él nos salva. Y fíjese esto, en ese texto que usted acaba de leer de Génesis capítulo 18, usted ve parte de esas características de Jesús como profeta, Jesús como sacerdote, Jesús como rey en Abraham. ¿Por qué? Estaba caminando con él. ¿Se acuerda? Estuvo hablando con él, luego lo acompañó. Iban de camino, los dos ángeles siguieron y se quedó hablando el Hijo de Dios con Abraham. Eso es lo que pasa cuando estamos cerca de Jesucristo. Nos comenzamos a parecer a Él, y comenzarnos a parecer a Él es ser como Él es: profeta, sacerdote y rey. Profeta, que hablamos y llamamos a las personas a Dios y hablamos de parte de Dios a las personas. Que actuamos también como sacerdotes, intercediendo. ¿Por qué? ¿Porque tomamos la iniciativa? No, es porque Él intercede y nos parecemos a Él y actuamos como reyes también, hablando de la justicia de Dios que salva. La justicia no es mala. Hablar de que el malo sea condenado y que sea castigado no es malo, queridos chicos.
no es malo. La justicia es buena. No hay salvación sin justicia. Llamar condena para los delitos no está mal. Sí, que los corruptos sean condenados, pero los narcotraficantes también. Los que han matado a muchos en nombre de una ideología política también merecen la justicia. Y ninguna ideología política ha matado más personas que el comunismo. Ninguna ideología política. Es la religión de los asesinos, de los que pervierten la verdad y nos intentan inyectar la mentira como si fuera verdad. Intentan en nombre de supuestamente la igualdad, los derechos, decir que todo está permitido con tal de imponer un orden justo, una utopía que ignora el hecho de que todos somos pecadores. Y dice, como nosotros, ellos dicen, como nosotros somos oprimidos, nosotros sí vamos a poder saber cómo conducir la nación. Nosotros, porque nosotros sí lo hemos vivido, entonces nosotros sí vamos a saber conducir, cómo hacer productivo todo, porque nosotros sí lo vivimos. Cuando muchas veces ni siquiera han estudiado nada, ni se han preparado. Es mentira del diablo, que pone la rebeldía en un trono, que pone la ideología y la falsedad. Hablemos de la justicia. No hay salvación sin justicia, y no va a haber salvación para nuestra nación si no hay justicia. Dios ofreció a su Hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos, para mostrar su justicia. Queremos ser como Cristo, miremoslo a Él en sus ministerios. O sea, los teólogos hablan de esto. Su ministerio principal como profeta, sacerdote y rey, y vamos a poder entenderlo, porque a lo largo de la Biblia usted va a ver eso, el ministerio profético, sacerdotal y real, en todos los tiempos. Y pasemos a nuestra última parte. Si nuestra meta es ser como Cristo, si el punto de todo el asunto es reflejar y reproducir el carácter de Cristo, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos perseverar. Génesis 18:19. ¿Qué dice Génesis 18:19? Yo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. En esa versión dice, así cumplirá el Señor. ¿Cómo va a cumplir el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Si le enseña a sus hijos, si él hace lo que tiene que hacer. Quiero leerle esta versión. PDT, lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, le daré a Abraham lo que le he prometido. Usted puede consultar varias versiones de la Biblia y en general lo que dicen las versiones en general es: si Abraham hace esto, yo voy a cumplir mi promesa. O sea, Dios sabía que Abraham lo iba a hacer, pero el punto de lo que está diciendo este versículo es que Abraham era responsable de cumplir lo que Dios le había dicho que debía hacer. Abraham era responsable de criar una familia y unos hijos a los cuales les enseñara a obedecer a Dios. Y usted va a ver luego que Isaac fue una persona que buscó a Dios, fue fiel en muchos aspectos más que Abraham, en otros aspectos fue similar, pero él hizo eso, de enseñar, y de enseñar que el ministerio profético, sacerdotal, real de Jesucristo, y él vivirlo personalmente. Una condición necesaria para el cumplimiento de las promesas de Dios era la obediencia de Abraham. ¿Por qué Dios pone este versículo en la Biblia si todo dependía de Dios? Pues porque Dios sí es soberano, pero tú y yo somos totalmente responsables. ¿Y eso qué significa? Que las decisiones que tomas hoy y las que no tomas
tienen una repercusión real en nuestras vidas. Cuando Dios nos creó a nosotros como seres humanos para darnos la posibilidad de poderlo amar a Él, Él nos dio la capacidad de decidir, que no existe si solamente pudiéramos amar a Dios. ¿Sí? O sea, si yo hago un programa en el computador, ¿cuántos alguna vez programaron? Y le pusieron el primer programa, que uno es sprint. Entonces, hola mundo, o que escribe una frase. Escribe una frase que dijera, te amo, Alex. El computador me ama. Lo voy a reproducir otra vez. Qué lindo. Está haciendo algo que lo programé a hacer y no puede hacer nada más. ¿A mí me parece bonito? No. No tiene una elección para hacerlo. No hay la posibilidad de amar a menos que no haya la posibilidad de elegir. Y la posibilidad de elegir da la posibilidad del rechazo. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Lo que hizo Judas. Sí, la Biblia dice que Dios sabía que eso iba a pasar, y como Dios sabía que eso iba a pasar, dice que estaba escrito y designado así, pero no porque Dios lo había predeterminado en el aspecto de que estaba con una cuerda, iba hacia allá. Es porque Dios sabía. En Romanos capítulo 8, en el versículo que leímos, dice: a los que conoció los predestinó para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Tiene que ver con el hecho de que Dios sí sabe lo que vamos a hacer. Dios ha acomodado todas las cosas en el mundo, entendiendo que hagamos lo que hagamos, se cumple al final su propósito como un conjunto. Como un niño que coge los bloquecitos de Lego, los bloquecitos de armar, algunos buenos, algunos rotos, y arma una cosa. Arma un castillo, arma un carro. Algunos están feos, sucios, pero Él arma lo que Él quiere armar. Dios usa nuestras vidas. En el tiempo Dios ve lo que vamos a hacer, pero al final Él va a cumplir su propósito. Y al final nuestras decisiones sí cuentan. Y al final las decisiones que tú tomas hoy, de no orar, de no leer la Biblia, te están llevando a un futuro que es mañana. Las decisiones de hoy, pecar y no arrepentirte de tu pecado, te están llevando a un futuro. Cuando Dios le dice esto de Abraham, sí les enseña a vivir, así le daré a Abraham lo que le he prometido, está diciendo, depende de su decisión también. Sí, nuestra salvación depende del poder de Dios. Pero mi decisión también participa en esto. Yo necesito decidir. Yo necesito responder. Soy incapaz de salvarme. Soy incapaz de escoger lo correcto. Sí. Dios me capacita por su palabra y por su poder. Sí. Pero mi decisión sigue contando. La obra de Dios incluía la decisión de Abraham, no la omisión. O sea, Dios no llamó a Abraham a pesar de su decisión. Dijo, te voy a obligar a que hagas esto. Incluía esa decisión. Y esto tiene que ver con algo importante, chicos, porque a veces aprendemos mucho el asunto de, bueno, Dios y soberano. Es cierto, pero hay una parte con respecto a nuestra santificación en la cual tenemos que decidir responder a Dios, en la cual yo necesito decidir actuar como cristiano y dejar de pedirle a Dios, Dios, ayúdame a hacer como usted. Sí, debo orar, debo depender del poder de Dios y del Espíritu Santo. Sí, yo no lo puedo hacer por mí mismo, pero yo debo decidir. ¿Por qué puedo decidir? Porque Dios me da el poder del Espíritu Santo, porque he nacido de nuevo, porque en un momento tuve fe en el Señor,
La fe no es una acción. La fe es el reconocimiento de que yo no puedo hacer nada por mí mismo, como lo dice Romanos capítulo 4. El apóstol Pablo dice que las obras son contrarias a la fe es lo contrario a las obras. Nací de nuevo, pero ahora al nacer de nuevo tengo una naturaleza nueva que me permite decidir conforme al Señor y por el poder del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañen a leer este texto, sí, está allí en la pantalla, Filipenses 3, 13, 14. Dice Pablo: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa que dice, hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué dice? Y esforzándome por alcanzar lo que está delante. ¿Qué dice? Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dios obra a través de mi decisión y junto con mi decisión. Y yo tengo que comenzar a decidir. Porque muchas veces nosotros decidimos lo que es contrario a la palabra. Alguien nos ofende, yo decido quedarme en la amargura y en la falta de perdón. Y le digo a Dios, ayúdame, pero yo no quiero ceder al Señor. Sé que Dios me dice, pero yo no quiero. Sí debo pedir el poder al Espíritu Santo, sí debo depender de Dios. Pero, ¿saben una cosa? Nosotros muchas veces nos excusamos en ay, Dios no me ayuda, Dios no hace. ¿Y quién es el que no hace? Soy yo el que no quiero obedecer lo que la palabra de Dios me dice. Sí, somos limitados, nuestra fuerza es contada, no tenemos fuerza para hacer todas las cosas, es cierto. Parte de lo que la palabra de Dios nos dice es descansar en el poder de Dios. Por sí sola mi voluntad no sirve de nada. Yo puedo decidir hacer muchas cosas, pero yo necesito depender de Dios. Necesito actuar entendiendo que soy responsable ante el Señor. Y es por eso que debemos planear. Y es por eso que yo necesito hacer un horario y mirar a qué horas me puedo acostar y me puedo levantar, porque yo no tengo una cantidad infinita de fuerza. Porque también si yo estoy cansado no voy a poder decidir con pureza. Es más fácil caer en la tentación si yo estoy cansado. Por eso también yo tengo que hacer tiempo en mi horario para buscar al Señor, porque yo no tengo una cantidad infinita de fuerza, pero yo necesito decidir hacerlo. Y necesito dejar las cosas para que alguien más decida por mí. ¿Por qué Dios te dio una voluntad? ¿Por qué Dios te dio una mente? Porque Dios espera que la uses para su gloria. Que mi espíritu yo busque al Señor y al Espíritu Santo y entienda de rodillas, yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero me levante decidido de allí con el poder del Espíritu Santo, revestido de Jesucristo, a luchar contra el pecado, a luchar contra la injusticia, a luchar por proclamar la justicia y la verdad de la cruz y ser un adorador en todos los aspectos de mi vida. Al inicio de hoy hablamos sobre el azul de Jagua, ¿te acuerdas? Lo difícil que es obtener el color azul de forma natural. Normalmente todos los colorantes que existían antes de esto eran artificiales y eran derivados del petróleo. Ese es el primer azul derivado de un producto natural. Algo del proceso de reproducir el color, también hablamos de eso a partir de la jagua. ¿Y cómo se tardaron tantos años? Nuestra meta en la vida es Jesucristo mismo. Reflejar su carácter como profeta, rey y sacerdote. Y que recuerdes que Él ya está intercediendo por ti, para que tú no te canses. Él es el perfecto intercesor por ti y por mí. Y por eso, porque Él es mi perfecto intercesor, porque Él es mi perfecto rey que hizo justicia en la cruz para salvarme, porque es el perfecto profeta que me habla ahora de parte de Dios, y yo quiero ser como Él, profeta, rey, sacerdote, no porque quiero llamar la atención hacia mí, sino que lo conozcan a Él. Yo necesito hoy decidir y actuar con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo quiero preguntarte, ¿qué estás decidiendo hoy? ¿Hacia dónde estás decidiendo? ¿Has estado dejando que el pecado y la carne decida por ti? ¿Has estado dejando que el diablo
te diga lo que tú debes ser y hacer en la vida? El Señor Jesucristo es suficiente y su cruz es suficiente para librar tu vida del infierno, del pecado, de la amargura, de la pereza, para hacerte alguien relevante realmente, vivir una vida relevante, no por ti mismo, sino por Jesús. ¿Cuáles son tus metas? Hablábamos al principio. ¿Son solamente terrenales, carnales, mundanas? ¿O se tratan de verdad de ser más como Jesús? ¿Cuál es tu meta? Cierra un momento.